En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, o del Shabbat. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía la mano seca. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el Shabbat? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en Shabbat. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada tanto como la otra. Y cuando salieron los fariseos, tuvieron consejo para poder destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y lo siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu en él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles». Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si el adversario echa fuera al adversario, o Satán echa fuera a Satán, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo va a permanecer en pie su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna cosa o palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Oh raza de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: Esta generación mala y perversa demanda señal, pero no le será señal dada, sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y he aquí, hay alguien más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba, la gente aquí, su madre y sus hermanos, estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él les dijo a la gente: ¿Quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué grandes y hermosas son las palabras de nuestro Mashiach, de nuestro Cristo, de nuestro Yeshua. Ya que ante los legalismos de los fariseos, siempre tenía en base a la escritura cómo responder. En otra de las tantas ocasiones en las cuales sus enemigos religiosos lo perseguían, también precisamente en un Shabbat, en un día de reposo o de descanso, temporadas preferidas en las cuales Jesús hacía milagros. Y días especiales en los cuales Él manifestaba sus obras. Precisamente en uno de esos días, sus discípulos, arrancaron espigas porque tenían hambre. Pero también estaban allí los fariseos y le dijeron: ¿por qué ellos arrancan espigas en el día sábado? Eso no está permitido. Eso no es lícito. Él les dijo: ¿es que acaso no han leído? Y parece que el maestro siempre les decía eso. ¿Es que acaso no han leído? Como cuando David y los de él tuvieron hambre y entraron a la casa de Dios y comieron de esos panes que solamente les estaba permitido a los sacerdotes. Incluso los mismos sacerdotes profanaban el templo en el día de reposo. Y Él les dice que Él es mayor que el templo y mayor que el día de reposo. O en otras palabras, Él, Yeshua, es el templo y Él, Yeshua, es el día de reposo. Por tanto, las obras que Él hacía eran el cumplimiento de lo que significaba para los israelitas y para los judíos el Shabbat. Por eso les dice más adelante: el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Luego de eso, había un hombre de la mano seca y ellos le preguntaron: ¿puedes sanar? ¿Puedes hacer obras buenas? ¿Puedes ayudar al prójimo también en Shabbat? Él les dijo: pero si a uno de nosotros se les cae una oveja en Shabbat o en día de reposo, ¿no van y la sacan del hueco, del hoyo en el que cayó?
¿Es que ustedes no piensan que una vida humana es mucho más valiosa que la de un animal? Porque ustedes hacen lo mismo por un animal en día de reposo. Ellos se quedaron callados, pero Jesús hizo lo que debía hacer al sanar a este hombre, aún siendo Shabbat, aún siendo día de reposo. Entonces se cumple la escritura del profeta Isaías. Luego de eso, le fue traído un endemoniado, y este demonio hacía que este hombre no hablara ni escuchara. El Señor Jesús lo sana. Entonces, al ver esto, muchos decían: ¿es este el hijo de David? Este es el Ben David. No un Ben David, el Ben David. Entonces, otra vez, sus enemigos fariseos empezaron a decir: no, es que este echa fuera los demonios por Beelzebú. Él les dice: pero si el príncipe de los demonios, que hace parte del reino de Satanás, echa fuera a los demonios, entonces el reino de Satanás está dividido. Y si un reino está dividido contra sí mismo, no puede mantenerse. Pero el reino de Dios ha llegado porque el Espíritu de Dios es el que echa fuera a los demonios. Y les dice: ustedes han pecado muy gravemente contra Elohim, contra Hashem, contra Adonai, porque todo aquel que diga algo contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKodesh, no le será perdonado. Y ustedes han hablado en contra de él, porque es por él por quien yo he echado fuera a estos satanes. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar de lo bueno siendo malos? Más aún, me piden una señal, pero la generación adúltera que pide otra señal no va a presenciar otra que la del profeta Jonás. Porque así como él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así lo estará el Hijo del Hombre. Cierra allí tus ojos y medita en esta palabra. Dios ha hablado a tu corazón por medio de la Torá de Yeshua, por medio de la palabra de Jesús, nuestro Mesías. Y Él te está diciendo cómo debes aprender y cómo debes ser guiado a través de su palabra, porque su palabra es la verdad y ella es la que da testimonio del Padre. Y si la palabra del Hijo da testimonio del Padre, es porque estamos en la verdad. Y la verdad es el Hijo de Elohim, que es nuestro Mesías. Por tanto, debemos estar plenos y completos al escuchar todas estas palabras.